Bienvenidos a La Verdad de la Palabra con los pastores Freddy Maleiti Calderón. Estamos haciendo nuestro estudio de la serie Fundamentos Seguros. Y el día martes dimos inicio y estuvimos allí colocando la base bíblica para empezar nuestro estudio. Entonces quiero recordarla y recomendarte que debes ver la sesión anterior al día de hoy. Entonces la base que estuvimos estudiando fue Proverbios 4 del 20 al 22, Salmos 107, 20 y Marcos 4. Y nos detuvimos un poco en Marcos 4 del 26 al 28. También estuvimos hablando de unas verdades que son los fundamentos de nuestra vida cristiana y las voy a recordar en el día de hoy. La verdad número 1 es que el reino de Dios es como una semilla. La verdad número 2 es que solo cuando prestas atención a la palabra, da fruto en tu vida. Y la verdad número 3 es que Dios envía su palabra y esa palabra hace efecto en mi vida. Tienes que tener esas 3 verdades porque son las que vamos a desarrollar para que la palabra de Dios sea ese fundamento seguro en tu vida y que dé el fruto que esperas. Cuando una semilla da fruto, tú no sabes en qué tiempo va a dar fruto. Pero quiero recordar las cosas básicas que hemos aprendido. Es que la palabra de Dios habla que el reino de Dios es como una semilla que da fruto. Entonces la palabra de Dios es igual a ¿qué? A semilla, ¿verdad? Y nadie dice, voy a sembrar manzanas para tener un bulto, un árbol lleno de peras, ¿verdad que no? Así mismo funciona en la palabra de Dios. Entonces quiero que empecemos a meditar en esto y que tú pongas los fundamentos allí en tu vida para que puedas establecer principios básicos. Entonces, si tú necesitas una sanidad, tú necesitas semillas de sanidad en tu vida. Entonces, ¿tú qué necesitarás? Ir a la palabra de Dios, buscar todo aquello que sea semilla, palabras de sanidad, palabras que quitan dolencias, palabras donde tú ya fuiste sanado, no donde serás sano, sino donde ya fuiste sanado, y empezar a plantarlas en tu corazón, empezar a plantarlas en tu vida, porque de esa manera esa semilla dará su fruto. Si tu necesidad es ser próspero, tendrás que ir a la palabra de Dios y tomar todas esas semillas de prosperidad, de bendición y que cortan la maldición para poder tener en tu vida el fruto que deseas. Y si por alguna razón tu anhelo, tu deseo es dar fruto en el ministerio, en lo ministerial, tendrás que ir y tomar todas esas palabras que hablan de dones espirituales, de la gran comisión y empezar a llenar tu vida de estas semillas para que dé fruto. Si tú meditas en esto, te das cuenta que cuando plantas la palabra en tu vida, no importa cuánto se demore, lo importante es plantarla, dará el fruto a tu tiempo y más adelante estaremos viendo qué es lo que hace que germine más rápido, pero no todas las semillas van a germinar al mismo tiempo, no germina igual un fruto de sanidad, a un fruto de prosperidad y a un fruto ministerial. Esto también lo vamos a estar estudiando. La semilla tiene una naturaleza. No es lo mismo que una persona necesite una sanidad inmediata a que hay personas que necesitan un milagro para viajar. No es igual. Son semillas diferentes y cada semilla tiene una naturaleza. Cuando la semilla es plantada en ti y de la manera como tú la plantes en tu vida y en tu corazón, tú vas a ver cómo el poder de Dios, el espíritu de poder que hay en tu vida libera la fuerza para que esa semilla dé el fruto. Y depende de ti, qué tanto alimento le das a esta semilla, qué tanto la cuidas, qué tanto la haces germinar para que pueda dar el fruto de la manera correcta.
Así es que si entendemos que la semilla es la palabra de Dios, entonces la tierra eres tú. ¿Sabías que no solo la semilla es lo que hace el efecto para que las cosas funcionen? Toda semilla, cualquier semilla crece. Lo importante acá es la tierra. ¿Cómo está la tierra de tu corazón? ¿Cómo la tierra en tu vida da ese fruto que necesita para que la semilla dé su propio fruto? No importa lo que tú siembres, pero si no es en la tierra correcta y en el tiempo correcto, no va a dar el fruto necesario. Entonces, si tu corazón, te das cuenta, está hecho para dominar. La tierra es la dominante, la tierra es la que decide cómo va a ser ese fruto. Esto es lo que lo hace germinar. Si tú siembras miedo, si tú siembras temor, si la tierra no está abonada, todo esto influye para que hayan cosas que no son. Entonces ya te dije inicialmente, tú siembras manzanas, vas a recoger manzanas. Tú siembras temor, siembras engaño, siembras desánimo, siembras frustración, esos serán sus frutos. Pero si tú siembras fe, siembras sanidad, siembras libertad, esos serán tus ojos. Ahora recuerda, la Biblia enseña que la luz, el ojo, lo que entra por la palabra es el enfoque de tu vida. La palabra es la luz que nos ilumina, es lámpara a nuestro camino, es la que nos guía. Entonces, en todo lo que estés enfocado, eso es lo que será plantado en tu vida. Tú no puedes evitar que los pensamientos estén allí rondando en tu mente y vengan a robarte la fe. Pero sí puedes evitar que esos pensamientos penetren a tu vida y dañen tu mente, dañen tu corazón y dañen la semilla. El pastor Kenneth decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de un árbol, pero sí puedes evitar que hagan nido allí. Entonces, cuando tú entiendes esto, vas a verificar que eso no venga a dañar tu vida, en lo que te estés enfocando. Y es importante aprender a renovar nuestra mente para saber qué es lo que debemos sembrar. Muchas personas siembran en su corazón resentimiento, enojo, ira, porque dicen, es que me hicieron, me sembraron, me dañaron, me destruyeron, pero tú puedes evitar que es lo que está sembrado en tu vida y en tu corazón. Quiero que me acompañes a Marcos 4 y estemos allí trabajando el versículo 26 al 28. Ya lo habíamos nombrado, pero es importante leerlo. Recuerda que Jesús estuvo predicando alrededor de más o menos 10 parábolas en el mismo escenario. Y esta es una de las más importantes. De hecho, cuando tú estás estudiando este título, acá en estos versículos dice parábola del crecimiento de la semilla. Entonces es como nos damos cuenta que no es solo importante sembrarla, sino cómo crece la semilla, cómo da fruto la semilla, cómo se evidencia su crecimiento. Y dice el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre siembra la semilla, la echa en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El sembrador siembra la semilla, pero asimismo va y duerme y descansa y la semilla sigue haciendo su trabajo. No porque el hombre descanse, la semilla deja de producir su tiempo de germinar. Y dice que, versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hay un crecimiento, hay un proceso. Hay un tiempo estimado para ver el crecimiento de la semilla. Pero me gusta acá es que cada semilla, aún la tierra, lleva su fruto para que pueda dar la hierba.
Cuando viene la hierba todavía no está lista, pero están las primeras señales de que ya viene. Luego dice que viene la espiga, empieza a crecer, pero todavía no. Ya que está hablando como una planta de maíz, para que te hagas una idea. Y luego dice que el grano llena esa espiga. Y por fin, ya cuando está maduro, viene y está listo para la siega. Para la siega. Entonces, lo que tenemos que rescatar de acá es que si sabemos que el reino de Dios es como una semilla, si sabemos que va a dar fruto en su tiempo, pero también sabemos que depende de nosotros, de la tierra y de cómo tú veas el crecimiento y estés esperando y no te preocupes cuánto tiempo se va a demorar, allí vas a disfrutar ese fruto. Me gusta mucho entender también el ejemplo. Recuerda que estábamos hablando en la sesión anterior que el Señor deja la similitud con las leyes naturales. Las leyes naturales es algo muy importante en la vida del ser humano. Es más, si conoces las leyes naturales vas a poder entender la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver la ley natural con la palabra de Dios? Hay cosas absolutas, hay cosas que no podemos violar y son las leyes de Dios. Las leyes del hombre, todo mundo las pasa por alto, todo mundo las ignora, pero las leyes de Dios van por encima de todo. Las leyes de la naturaleza sobrepasan todo lo que Dios ha establecido sobre el hombre. Recuerda que nosotros fuimos hechos para gobernar, pero hay cosas por encima de ese gobierno. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a las leyes sociales, ni naturales, ni culturales, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú tienes que entender que ser fructífero va más allá de tener un buen crecimiento. No eres fructífero cuando creces de 0 a 100. Eres fructífero cuando la semilla se mantiene en su estado y da su fruto a su tiempo. No eres gerente si no empiezas a ser empleado. Si no has estudiado, no puedes querer llegar a ser un gerente si no tienes estudios, si no tienes conocimiento, si no tienes experiencia, si no tienes el valor del conocimiento para llegar allá. Ahora usted me dirá, conozco muchos gerentes que han llegado a ser gerentes sin nada de estudio. No te lo creo. Cuando tú quieres ser pastor, tienes que servir. Tienes que darte primero al servicio. No puedes sembrar algo y dejarlo ahí para que no se cultive. No puedes dejarlo y volver algún tiempo y pretender que ya esté funcionando. Así no funciona la semilla. Tenemos que creer que vamos a hacer las cosas de la manera como lo enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta enseñanza, lo que yo quiero que entiendas es que hay leyes naturales y esas leyes naturales se deben cumplir en la tierra. Pero la Biblia nos habla que las leyes espirituales son muy similares a las naturales y por eso Jesús dejaba este tipo de enseñanzas. Entonces, tú siembras, tú cuidas, tú cosechas. Dios no va a cultivar nada por ti. Dios no va a hacer nada por ti, no va a venir a plantar la semilla por ti. Las personas oran y desean y las personas quieren que Dios haga las cosas por ellos, pero no funciona así. Por eso hemos hablado desde el inicio, cuando tú entiendes que la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí, es el fundamento de tu vida, entonces tú tomas ese fundamento, tú lo colocas allí en tu vida, empieza a germinar y en su tiempo dará su fruto. La fidelidad al plantar esa semilla es lo que te garantiza la cosecha. Entonces yo quiero invitarte
a que tú hoy, antes de llegar a la siguiente sesión, que vamos a estar aquí estudiando a la luz de la palabra, muy lento, muy despacio, para que tú lo puedas entender, entiendes que hay un tiempo entre la semilla y la cosecha. Hay un tiempo. Y si tú te dedicas a la siembra, te puedo garantizar que vas a tener cosechas. Estas series solo te acortarán el proceso. Tú puedes decir, no, yo la verdad no tengo tiempo para eso. Quiero preguntarte, ¿cuántos años llevas esperando tu bendición? ¿Cuántos años llevas esperando ver respuestas en tu vida? ¿Cuántos años llevas esperando que sea real Dios en tu vida? Es más así, ni siquiera estás esperando, crees. ¿Crees que Dios es el que propició tu enfermedad? ¿Crees que Dios propició que vivieras una vida escasa, que vivieras una vida en queja, que Él quiere que tú estés así? Que Él quiere garantizar que tú le vas a glorificar con lo que tú tienes. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Yo te puedo decir que si tú estás aquí conmigo estudiando, así como un día Dios me enseñó, Él te puede enseñar a ti, te puede llevar a la fidelidad de plantar la semilla en el corazón y te va a garantizar una cosecha. Si tú te dedicas a esto, tú vas a lograrlo. Vas a mantener en tu corazón esa semilla. Vas a defender que el reino de Dios se vea en tu vida. Vas a tomar la palabra de Dios, la vas a atesorar, la vas a colocar y vas a ver que funciona de una manera maravillosa. Esto es la verdad de la palabra. Esta es la gran noticia que Él ha colocado en tu vida hoy. Esta es la gran noticia, esta es la gran verdad que Dios tiene para ti. 4:35. Quiero que lo leamos ahí por un momento. Dice, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Usted conoce la historia allí. Y hay que entender algo, es que en ese mismo día donde él ya había predicado toda esta serie de parábolas, donde había enseñado del reino, donde estaba enseñando de fe, donde él estaba allí colocando los fundamentos seguros para lo que venía de ahí en adelante, pasa algo curioso, un escenario muy interesante. Y le dice el Señor Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Él no les dijo, vamos a ver qué tal está el clima y si tal vez logramos pasar. No dijo, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. No les dijo de ninguna manera, vamos a ver cómo funciona de aquí para allá. Sino él estaba seguro que iban a ir a pasar al otro lado. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros en ocasiones creemos que vamos a quedar a la mitad del camino. Y ahí es donde tienes que sacar la palabra de Dios. La semilla que Él ya había sembrado en el corazón, en tu vida y pasar al otro lado. Nos cuenta aquí el texto, el que estamos leyendo, es donde está hablando de que Jesús calma la tempestad. Pero quiero que te des cuenta de los hechos que ocurrieron ahí. No tengo tiempo ahorita para que lo leamos, pero quiero que lo leas allí en tu casa o que recuerdes la historia. Dice la palabra de Dios que Él fue y estaban allí todos cansados porque habían estado todo el tiempo trabajando en el reino y se acostaron a dormir. Pero más aún allí, cuando se levantan, ven que está lloviendo y van y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que está lloviendo? No te das cuenta que están lloviendo. Y entonces Él tiene que levantarse y calmar la multitud. Quiero que vayamos
allí y leamos para que esté seguro. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando termina de leer este capítulo, cabe la pregunta, ¿qué pasó con los discípulos si todo el tiempo estaban escuchando hablar de reino? ¿Qué pasaba en ese momento cuando vino la tempestad? ¿Dónde estaba la semilla de la palabra de Dios? Y esto nos pasa muy a menudo. Me he preguntado muchas veces, porque luego cuando tú estás allí en la iglesia o tú estás en una charla como esta, está la palabra sembrándose en el corazón y luego inmediatamente al llegar la noche viene una pequeña nube que anuncia una tempestad y tú sales y le dices, Señor, ¿qué haces ahí dormido? ¿No te das cuenta? ¿No te importa que vaya a perecer? Y el Señor tiene que contestarte, ¿por qué te amedrantas? ¿Dónde está tu fe? Creo que es muy importante que entendamos esto, porque cuando la semilla es lanzada, en estos momentos, cuando viene la tempestad, es que tú tienes que sacarla a relucir en ti, sacarla a flote. Ese es el momento donde se hace notoria, donde debe hacerse notoria la semilla que fue sembrada en tu corazón. Y tenemos que entender que la palabra de Dios, si es la semilla, es lo que nos proporciona la fe, lo que nos proporciona la capacidad de creer que va a haber un milagro, lo que nos proporciona la seguridad de que no vamos a perecer en la tormenta. Él le dijo a los discípulos, ¿dónde está la fe? Entonces, tú tienes que meditar en esto para que puedas entender que la palabra de Dios te proporciona todo lo que necesitas. Ella te proporciona todo lo que tú necesitas para no perecer en la tormenta. Pero no va a venir Dios, no va a volver Jesús así como a levantarse allí en su barca y ir y callar el mar y enmudecerlo. Esa parte te toca a ti. Y en las ocasiones creemos y vamos y le decimos, Señor, ¿no te das cuenta lo que me pasa? Señor, ¿no te has dado cuenta que me enfermé? ¿Sería que se te olvidó enviarme la sanidad? ¿Será que se te olvidó enviarme la provisión? ¿Será que se te olvidó que iba a llover y que el viento se iba a poner en contra de mi vida, de mi familia, de mis hijos? No, a Él no se le ha olvidado. Solamente tenemos que entender que la palabra es la semilla que obra para que nosotros a través de la fe podamos evidenciar lo que Dios ha colocado en nosotros. Entonces, tal vez así como esa noche, hoy el Señor te está dando una palabra, el Señor te está entregando una semilla. No esperamos menos que en el momento que tú tengas que ir y enfrentar la tempestad, tú puedas decirle que se calle, que se calme y no estar, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te dormiste? Porque de cierto no es Él el que está dormido, somos nosotros los que no hemos atesorado la semilla. También quiero, para terminar, porque ya se va acabando el tiempo, pero quiero dejarte allí como en la meditación de la palabra, porque me gusta mucho esto. Y atesorar la palabra es lo más lindo. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces vamos a tener toda esta temporada de meditación en la palabra. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que Él te ha dicho, a lo que en este libro está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. Esta palabra te hará sanar, te hará prosperar, te hará liberar, te hará creer que tienes el poder para vencer
y así todo te saldrá bien. Tenemos que entender un poco lo que pasaba con el sembrador, y era que antes la semilla, y algo que vamos a entender, es que la semilla no la sembraban como ahora. ¿Cómo siembran ahora, hoy en día, la semilla? La semilla es sencilla, coges y tú vas y abres la tierra y allí colocas tu semilla. En esa época no. En esa época lo que dice acá es que el reino es semejante a un hombre que salía. Entonces había un hombre que tomaba una bolsa y en esa bolsa echaba las semillas. Y él iba caminando y botaba las semillas, las botaba por donde iba caminando. Y el primer suelo donde él pasó era un suelo donde la gente caminaba, la gente iba caminando a diario. Entonces era un suelo duro, era un suelo que ya estaba más rocoso a causa de que la gente lo pisaba. En ese terreno caía la semilla muy externamente y podían venir las aves y tomar esa semilla. No quiero que pase esta noche contigo esto. No quiero que pierdas ese fundamento de la semilla, sino que tú empieces allí a mover, si es el caso tuyo, la tierra de tu corazón para que penetre la semilla. El segundo suelo, tú ya también lo conoces, es aquel donde tal vez habían muchas piedras, habían muchos pedregales, pero no había profundidad. Entonces sí caía la semilla, pero no podía echar raíces, de tal manera que igual cuando carecía, el sol la marchitaba. Pero tu vida no es ese suelo tampoco. El tercer suelo era un terreno donde era amplio, donde habían muchas plantas, también había mucha cizaña, también habían espinos y hierbas, y crecía la semilla juntamente con ellos. Pero igual toda esa mala hierba la ahogaba. Entonces tú tienes que estar evaluando hoy cómo está el terreno de tu vida. ¿Cómo está el terreno de tu vida y qué cosas tienes que podar de ahí? ¿Qué cosas tienes que sacar para que la semilla dé fruto? Y el último terreno, tú sabes que fue el terreno que dio al 30, al 60 y al 100 por 1. Y solo la semilla que cae en buena tierra es la que da fruto. Creo que es muy importante que revises la tierra de tu corazón, la tierra de tu vida, porque es necesario entender esto. Es necesario aprenderlo, porque lo que Él dejó acá escrito en la palabra son verdades para ti y para mí. Él no ocultó esto. Él lo dejó para que lo entendiéramos, para que los discípulos que estuvieran en ese momento pudieran tener esa revelación. Ellos siempre le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué enseñas con parábolas? Y Él decía, para que los que tengan oído para oír, oigan, y para que conozcan el reino de los cielos. Entonces te voy a invitar a que estés meditando allí y que esto no se aparte. Revisa la tierra de tu corazón, mira cuál es el terreno tuyo y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Te puedes dar cuenta? La semilla, la palabra de Dios es el fundamento de tu vida. Y si entiendes la palabra, vas a poder honrarla. Aprender la palabra de Dios es progresivamente. Y eso es lo que quiero que selles allí en tu corazón. Así como la tienes que sembrar, la semilla, luego viene la hierba, luego viene la espiga, luego el grano a la espiga y luego vendrá mucho fruto y estará lista para la cosecha. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tú entiendes esto, puedes honrar la palabra. Y no importa dónde te encuentres, porque tú puedes encontrarte hoy así como esa semilla pequeñita. Pero lo importante es Dios dónde te va a llevar, dónde te va a colocar, es saber dónde vas a llegar a dar el fruto de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, si recapitulas todo lo que hemos estudiado en estos 2 días, te das cuenta que no es suficiente estar solo en oración, no es suficiente estar solo con la palabra, no es suficiente solo que estés ayunando, no es suficiente solo ir a la iglesia.
Entonces vamos a estar trabajando la integridad de la palabra. Estamos acá empezando por esa semilla que tú vas a empezar a plantar, donde tu mente se va a renovar, donde vas a tener muy en cuenta Proverbios 4:20 cuando te dice presta atención. Presta atención a las palabras y si tú te determinas, depende de ti qué vas a hacer con las palabras de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes que el reino de Dios funciona de esta manera, entonces tú dejas que esa semilla dé fruto en el corazón. Y adicional, entonces, tú tienes que entender lo que está en la escritura, el Salmo 107, cuando dice allí en el versículo 20, envió su palabra. El sembrador envió la semilla y la semilla en buena tierra dio fruto. Tienes que tomar esto muy en serio. Estos son unos fundamentos donde vas a empezar a ir muy rápido para que esta semilla dé fruto. Recuerda que el corazón, la tierra, tu vida tiene la capacidad de vida y no por tener aquí esta palabra escrita, tenerla allí en tus notas, no por tener el cuaderno lleno de apuntes, eso no hace que la semilla dé fruto. Lo que hace que la semilla dé fruto es que tú tomes la palabra de Dios, la coloques en tu vida de acuerdo a tu necesidad y luego la empieces a abonar. La abonas con oración, la abonas con fe, sin sombra de duda. No estás allí todos los días haciendo tu oración y luego vas y desentierras a ver si ya dio fruto y si no dio fruto, vuelves y haces otra siembra. No es así y vamos a estar trabajando todo esto, vamos a estar repitiendo mucho estos versículos. Quiero aconsejarte que tomes estos textos, los subrayes, los anotes, los tengas ahí memorizándolos día, noche, meditando, y esto te va a acelerar el crecimiento de la semilla que Dios ha sembrado en tu corazón. Segundo consejo que te quiero dar es que hagas una tarea. No sé cuál es tu necesidad. Si tu necesidad es financiera, ve y sacas todos los textos bíblicos que encuentres que vayan a respaldar tu oración, que vayan a respaldar esa semilla en tu corazón, que vayan a respaldar la respuesta oportuna de Dios. Si son de sanidad, saca los textos bíblicos de sanidad. Lo que tú necesites hacer, si es ministerial, si es por tus hijos, ¿qué dice la palabra? Y vamos a estar trabajando, vamos a colocar fundamentos seguros. Lo siguiente que te quiero recomendar es que ahí en el canal de Entrenadas para Vencer encuentras devocionales, encuentras textos que te van a ayudar a crecer en fe, encuentras oraciones que te van a ayudar a crecer en fe y en el canal de los pastores Freddy y Malady Calderón vas a encontrar mensajes que edifican tu fe. Estamos haciendo aquí una serie llamada Fundamentos Seguros con los pastores Freddy y Malady Calderón, porque esta es la verdad de la palabra. Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes para que sigamos estudiando juntos. Bendiciones.